Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí conmigo! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Can Yaman. Sí, señores y señoras, el galán turco ha vuelto a su tierra natal y, como era de esperarse, esto ha desatado una ola de rumores, especulaciones y, sobre todo, la eterna pregunta: ¿qué pasó con Demet Özdemir? ¿Hubo algún encuentro secreto? ¿Alguna llamada telefónica llena de emociones? ¿Quizás un mensaje encriptado en Instagram? Prepárense porque en los próximos minutos vamos a desentrañar todos los detalles sobre el regreso de Can a Turquía, qué ha estado haciendo, con quién se ha reunido y por supuesto, vamos a explorar a fondo esa relación tan comentada con Demet. Pero antes de que nos adentremos en esta jugosa historia, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de primicias y exclusivas. Confíen en mí, no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo a este chismecito. Como saben, Can Yaman ha estado viviendo una temporada en Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo la exitosa serie Viola come il mare. Su popularidad en Italia ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en uno de los actores más queridos y solicitados. Pero a pesar de su éxito en tierras italianas, el corazón de Can siempre ha estado ligado a Turquía, a su familia, a sus amigos y, por supuesto, a su público turco. Ese amor por su país, por sus raíces, es algo que siempre ha manifestado en entrevistas y redes sociales. Él es un embajador de la cultura turca allá donde va, y eso se valora mucho en su tierra natal. Por eso su reciente regreso a Estambul ha sido recibido con bombos y platillos. Las redes sociales se han inundado de fotos y vídeos de Can en diferentes lugares de la ciudad, desde lujosos restaurantes hasta concurridos mercados. Se le ha visto compartiendo momentos con amigos cercanos, disfrutando de la gastronomía local y, sobre todo, reconectando con sus raíces. No ha dudado en fotografiarse con fans que se le acercaban, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Esa cercanía con su público es una de las claves de su éxito. Pero más allá de las fotos y los vídeos que circulan en las redes sociales, la pregunta que realmente quema a sus fans es: ¿ha habido algún contacto con Demet Özdemir? Como recordarán, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, donde su química en pantalla traspasó la realidad, dando lugar a un romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Fue un fenómeno global, traducido a decenas de idiomas y seguido por espectadores de todas las edades y culturas. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables. Los fans se enamoraron de la pareja, de su complicidad, de sus miradas. Cada escena era un derroche de química que hacía suspirar a la audiencia. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia de amor llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que hasta el momento no se ha concretado. Fue una separación dolorosa, que generó mucha controversia y especulaciones sobre los motivos que la causaron. Desde su separación, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Can se ha enfocado en su carrera en Italia, mientras que Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas que la han consolidado como una de las actrices más populares y talentosas del país. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de seguir adelante a pesar de la presión mediática y las expectativas del público. Demet, como sabemos, se casó y luego se divorció de Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco. Este matrimonio y su posterior divorcio fueron objeto de un intenso escrutinio mediático. La prensa turca no dejó pasar ni un solo detalle de la relación, desde los preparativos de la boda hasta los rumores de crisis que finalmente llevaron al divorcio. Fue una etapa difícil para Demet, que tuvo que lidiar con la exposición pública y las críticas. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué pasó con Demet durante el regreso de Can a Turquía? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según nuestras fuentes más confiables, no ha habido un encuentro público entre Can y Demet. No se les ha visto juntos en ningún evento, restaurante o lugar público. Los paparazzi han estado al acecho, pero no han logrado captar ninguna imagen de ambos juntos. Sin embargo, esto no significa que no haya habido ningún tipo de contacto entre ellos.
En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y muchas veces las cosas suceden detrás de las cámaras, lejos de la mirada del público. De hecho, hemos recibido información de que Khan y Demet han mantenido una comunicación discreta a través de mensajes de texto. Al parecer, Khan se puso en contacto con Demet para saludarla y preguntarle cómo estaba. La conversación, según nuestras fuentes, fue cordial y amigable, pero no se profundizó en temas personales. Fue un simple intercambio de cortesías, una forma de mantener el contacto y demostrar que no hay rencores entre ellos. ¿Qué le dijo Demet a Khan? Esto es lo que hemos podido averiguar. Aparentemente Demet felicitó a Khan por sus éxitos en Italia y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos. También le comentó sobre sus propios proyectos en Turquía y le expresó su alegría por verlo de regreso en su tierra natal. Fue una conversación educada y profesional, sin mayores implicaciones. Pero aquí viene lo más jugoso. Según una fuente cercana a Demet, durante la conversación, ella le dijo a Khan algo así como: «Me alegra verte de nuevo en Turquía. Espero que esta vez te quedes un tiempo y que tengamos la oportunidad de ponernos al día». Esta frase aparentemente inocente ha generado un gran revuelo entre los fans de la pareja. Esta frase ha desatado una ola de especulaciones entre los fans de la pareja. ¿Será que Demet está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? ¿Será que todavía existe una chispa entre ellos? ¿O simplemente se trata de una expresión de cortesía y amistad? Los fans se aferran a la esperanza de verlos juntos de nuevo, de revivir la magia de Erkencikus. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Khan y Demet sigue siendo un tema de interés para muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y es que a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de su romance en Erkencikus sigue vivo en el corazón de muchos. Fue una historia de amor que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Ahora, es importante tener en cuenta que toda esta información se basa en rumores y fuentes no confirmadas. Hasta el momento, ni Khan ni Demet han hecho declaraciones públicas sobre su supuesto contacto. Por lo tanto, es importante tomar toda esta información con pinzas y no dar nada por sentado. La prensa turca es muy dada a exagerar las cosas y a inventar historias para vender más revistas. Sin embargo, como buenos amantes del chisme, no podemos evitar especular y fantasear con la posibilidad de una reconciliación entre Khan y Demet. Y es que ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia de Erkencikus? Sería un sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Mientras tanto, Khan continúa disfrutando de su estancia en Turquía, cumpliendo con compromisos profesionales y personales. Se le ha visto participando en eventos benéficos, apoyando a causas sociales y, sobre todo, compartiendo momentos con su familia y amigos. Khan siempre ha demostrado ser una persona comprometida con su comunidad y con los más necesitados. Su regreso a Turquía ha sido una bocanada de aire fresco para sus fans turcos, quienes lo han recibido con los brazos abiertos y le han demostrado su cariño y admiración. Y es que Khan Yaman es mucho más que un simple actor. Es un ícono, un símbolo de éxito y un ejemplo a seguir para muchos jóvenes turcos que sueñan con alcanzar sus metas. Él es un ejemplo de que con trabajo duro y perseverancia se pueden lograr los sueños. En resumen, el regreso de Khan Yaman a Turquía ha desatado una ola de emociones y especulaciones, especialmente en lo que respecta a su relación con Demet Özdemir. Si bien no ha habido un encuentro público entre ellos, nuestras fuentes nos informan que han mantenido una comunicación discreta a través de mensajes de texto. Demet felicitó a Khan por sus éxitos y le expresó su alegría por verlo de regreso, dejándole una frase que ha dado mucho que hablar. Sin embargo, es importante tomar toda esta información con cautela, ya que se basa en rumores y fuentes no confirmadas. Lo que sí es seguro es que Khan ha regresado a su tierra natal y está disfrutando del cariño de su gente. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, lo importante es que Khan está de vuelta en su tierra natal, disfrutando del cariño de su gente y cumpliendo con sus compromisos profesionales. Y eso, sin duda, es motivo de alegría para todos sus fans. Su regreso es una inyección de optimismo para la industria del entretenimiento turco. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y exclusivas sobre el regreso de Khan Yaman a Turquía y su supuesto contacto con Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos del mundo del espectáculo turco. Recuerden que todo esto es parte del juego y que no hay que tomarse las cosas demasiado en serio.
Quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en este canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y primicias exclusivas. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Creen que Khan y Demet deberían reconciliarse? ¿Piensan que todavía existe una chispa entre ellos? ¿O simplemente se trata de una amistad cordial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho interés. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un chisme.